de IDEC Coshom. Déjeme decirle que hace ya unos meses que estamos apoyando la iglesia en lo que hermanos, se está dando el proceso para ya el nombramiento del nuevo pastor en la iglesia de Coshom. Así que nuestras oraciones por IDEC Coshom también, hermanos. Amén. Muy bien, estamos contentos, hermanos. 74 años tiene la iglesia. Desde ese histórico 10 de noviembre del año de 1946, cuando nuestro hermano José Eulogio Cuá decide entregar su vida al Señor. Así que hablar de estos 74 años de historia es hablar de José Eulogio, es hablar de Julián Félix Cuá, es hablar de Manuel Nicolás Batz, es hablar de Feliciano Marto Ordóñez, es hablar, hermanos, de las distintas generaciones que han estado sirviendo dentro de la iglesia hasta hoy fecha. Pero también hablar de la historia de la iglesia es hablar también de los diversos ministerios que están hoy por hoy sirviendo dentro de la congregación. Hablamos de las damas, de los caballeros, de los diáconos, de las diaconisas. Tendríamos que hablar también de los de la comisión de discipulado, la comisión de acción social, nuestros hermanos de educación cristiana, nuestros hermanos de iglesia infantil. Tendríamos que hablar también, hermanos, de los grupos familiares. Tendríamos que hablar de cada una de las organizaciones que están dentro de la iglesia. También hablar de la historia de la iglesia es remontarnos, hermanos, a 1966, cuando se edifica el primer templo. Hablar de historia de la iglesia de Dios es hablar del año 1987 y los primeros días del mes de enero de 1988, cuando se dedicó al Señor, hermanos, este templo. Hablar de historia de la iglesia es hablar entonces del año 2007, en el mes de noviembre, cuando se dedicó al Señor el edificio que actualmente tenemos como iglesia. Hablar de historia de la iglesia es hablar del nuevo proyecto que tenemos, hermanos, juntamente con el comité de construcción. Hablar, hermanos, de historia de la iglesia es hablar de los proyectos que nuestros jóvenes tienen como equipo de multimedia. Así que cada uno de nosotros está llamado a escribir la historia. Amén. Hace unos meses atrás, Dios puso en mi corazón empezar con un escrito. Todavía es un borrador, hermanos. Esperamos en el nombre de Dios, hermanos, dentro de unos meses tenerlo ya terminado, pulido, y poderlo primeramente Dios dedicarlo en el siguiente año al Señor como parte de la historia. Así que hoy yo quiero invitarles a ustedes para que estemos de pie, porque vamos a considerar por unos minutos el consejo de la palabra del Señor. Esté de pie, por favor. San Mateo capítulo 4, versículo número 18 en adelante. El énfasis de este servicio es el énfasis ministerial, de liderazgo, porque para ello fueron convocados, hermanos, las directivas, los ministerios. Entonces el día de hoy vamos a hablar del tema general. El tema general es firmes y adelante, iglesia. Pero le vamos a hacer un agregado: firmes y adelante, iglesia, trabajando en equipo. Amén. Y de eso vamos a hablar en este momento. Leamos la palabra. San Mateo capítulo 4, versículo número 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo,
y su hermano Juan en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Que Dios añade bendición a su palabra. Puede sentarse, por favor. Firmes y adelante, iglesia. A ver todos. Firmes y adelante, iglesia. Una vez más. Firmes y adelante, iglesia. Sí, pero trabajando en equipo. Hermanos, para que algo permanezca, se debe de servir en equipo. Así que la iglesia, para que esté firme y siga hacia adelante, es necesario que pueda aprender a trabajar en equipo. Imagínese o pregúntese, ¿qué hubiera pasado con el ministerio de Jesús si no hubiera involucrado a otras personas? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, con la iglesia si el Señor no hubiera llamado a estas primeros 4 hombres, 4 personas? ¿Qué hubiera pasado? Lo más seguro es que el ministerio de Jesús hubiera finalizado con él. Pero la iglesia, hermanos, hoy por hoy está viva, está activa, hermanos. Es gracias al liderazgo que el Señor impulsó en su momento. Veamos 2 ejemplos entonces. Jesús y el trabajo en equipo. Primer punto. El segundo punto, veamos a Pablo y el trabajo en equipo. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos indica lo siguiente: que Jesús empezó a trabajar, empezó a servir, empezó su ministerio estando solo. Después de unos meses, después de unos días, llamó entonces a Andrés, llamó entonces a Pedro, llamó a Jacobo, llamó a Juan. 4 compañeros, más él, ¿cuántos eran? Ya eran 5 personas. No estaba pensando en dejarlos excluidos, sino los estaba llamando para incluirlos, para tomarlos en cuenta. A eso nos referimos cuando hablamos de esta expresión del trabajo en equipo. Kachilash que tahin kimbih man kuyatach shaqatukel kochakunik rugruchakri Dios rajushik que qasikih mas echachil rajushik que qasikih mas echachilal para que kohkitoo y man shakshutach rekachilal ri erihab sino shokoje che qasikih la alabom che qasikih la akalab porque conogel rajushik kochakunik chupam ru obra ri Dios. Todos estamos llamados, hermanos, a servir dentro de la obra del Señor. Aquí hay algunos hermanos ya adultos. Ahí está el hermano Juan Marcelo, a quien más vi hace un momento, que recordarán esto. Hace algunos años atrás, a nuestros consejeros, ¿cómo se les llamaba, hermano Marcelo? Ancianos. Y hasta había una expresión: el primer anciano, el segundo anciano. Entonces los más jóvenes no querían pertenecer a la junta de consejeros, porque ni modo, ya los llamaban ancianos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se le cambió el nombre. Y hoy por hoy hay jóvenes dentro de la junta de consejeros. Pero no solo hay jóvenes, hay personas adultas. Ahí está nuestro hermano Santos Manuel, que por espacio de 12 años estuvo sirviendo dentro de la junta de consejeros.
Hoy por hoy hay personas adultas también sirviendo dentro de la junta de consejeros. Así que, mis hermanos, el trabajo en equipo es bíblico. Veamos otro ejemplo. San Mateo capítulo 10, del versículo 1 al versículo número 4, se describe, hermanos, los nombres de los 12 apóstoles. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos. En el pasaje anterior, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 4. En este pasaje dice que ya no eran 4, eran 12, más él 13 personas. Y dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre tenía Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos discípulos eran? 12 discípulos. Entre ellos estaba Judas. Pero Jesús estaba realizando trabajo en avance conmigo, por favor, y veamos otro pasaje. San Lucas capítulo número 8, versículo 1 al 3. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 1 al versículo número 3. Dice la palabra: aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, lo acompañaban los 12. Y luego dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que ayudaban con sus... pero dígalo con ánimo, que ayudaban con sus... Entonces, en el equipo de Jesús estuvieron hombres, pero también hubieron, porque a veces nosotros los varones somos un poquito machistas. Solo varones. No, si Jesús también tomó en cuenta a las mujeres. Avance un poco más conmigo, por favor. Lucas capítulo 10. Y dice la palabra, versículo 1: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Hermanos, Jesús empezó solo. Después llamó a 4. Después ya eran 12. Juntamente con los 12 habían varias mujeres. Y en este pasaje eran ya 70. Y en el aposento alto, ¿cuánto habían? Entonces fue aumentando. Trabajo
Trabajo en, codea a su vecino y dígale, trabajemos en equipo. Pero codéelo así, sanamente. Trabajemos en. Muy bien. Vaya, no busque esto en su Biblia, pero le voy a dar la cita. Pero quiero que me vea, hermano y hermana. Veamos 2-3 ejemplos de Pablo. En Hechos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, se menciona a varios. Entre ellos se menciona a Bernabé y a Pablo. Y hermanos, Pablo no trabajó solo. El día jueves dijimos que Pablo escribió 13 cartas, que Pablo hizo 4 viajes misioneros, que Pablo fue el apóstol más grande, hermanos, que ha existido en la historia. Pero hay una verdad, hermanos, extraordinaria. Pablo no sirvió solo, lo hizo en equipo. Por eso se menciona a Bernabé, se menciona a Juan Marcos, se menciona a Timoteo, se menciona a Silas, se menciona a varias personas quienes estuvieron con Pablo. Busque esta última cita, Romanos capítulo número 16. Ya estoy terminando, pero quiero que busque esta cita, Romanos capítulo número 16. ¿Ya lo tiene? Romanos 16. Leamos los primeros versículos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos. Oiga, y ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y a quién? Y a mí mismo. Leamos el siguiente versículo. Saludada. ¿Qué dice su Biblia? Saludada Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Voy a detenerme hasta ahí. Mis hermanos, eso es verdad. El pastor no puede trabajar solo. Los consejeros no pueden trabajar solos. Los hermanos de multimedia no pueden trabajar solos. Hermanos, las damas no pueden trabajar solas. Todos nos necesitamos. Y si queremos que nuestra iglesia siga creciendo, siga avanzando, tenemos que trabajar en equipo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? No en enemistad, no en discordia, no en rivalidad, no. Tenemos que trabajar en equipo. Aquí hay 2 verdades que yo quiero señalar como parte final. Lucas capítulo 8, el escritor dice que las mujeres ayudaban con sus. Imagínense, 13 hombres. Había que darles desayuno, almuerzo y cena. Y no solamente los hombres, las mujeres. Imagínese nada más que costaran 10 quetzales cada tiempo de comida. Imagínese que fueran 20 personas, 13 varones, 7 mujeres. Que fueran 20 personas. 20 por 10, 200 en el desayuno, 200 en el almuerzo y otros 200 para la cena. ¿Cuánto era? Diarios. Por eso
estaba el tesorero. Jesús, trajimos nuestra ayuda. Muy bien. Judas. No voy a llamar a nadie, hermanos, porque si no. Pero Jesús lo llamaba. Judas, venga. ¿Qué pasó, Señor? Aquí trajeron esta ayuda. Ah, muy bien. Iban a otro lugar. Y Jesús, ¿para dónde van? Para tal lugar. Muy bien. Nosotros colaboramos con esto. Judas, venga, recíbalo. Y ahí estaba Judas. Él era el tesorero. Me gusta la expresión de Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis. Es decir, Pablo estaba diciendo, aquellos son mis colaboradores. Hermanos, el libro de Colosenses, se lo voy a dejar como tarea. En los versículos finales, Pablo da un dato interesante. Dice que Pablo no escribió la carta a Colosenses, solo lo dictó. Es decir, ahí estaba su secretario. ¿Sabe qué hizo Pablo? Solo estampar su firma. Shintotahik Pablo, le dijo su secretario. Jauna, diría Pablo, ¿verdad? Jauna. Shik olikri. Kinwilo. Sí. Gélale. Hizo esto, mire. Chatajabik. Pero no lo escribió él, lo escribió su secretario. ¿Qué tuvo que hacer él? Dictarlo, decirlo. El otro era el que, ya Pablo solamente estampó su firma. Todos necesitamos colaboradores. Codea a su vecino y dígale: seamos colaboradores. Pónganse de pie, por favor. Todos de pie. De nada serviría si todo lo que acabo de decir quedara en algo solamente teórico. Necesitamos llevarlo a la práctica. Hermano David dijo hace un momentito: vamos a comprar 2 cámaras. Pero esas cámaras cuestan. Esas cámaras cuestan dinero. Y yo quiero invitarles el día de hoy. Yo tengo aquí a mi ofrenda, pero de repente hay alguien que quiera ofrendar unos 500 quetzales. De repente hay alguien que quiera ofrendar unos 1000 quetzales. Pero yo estoy seguro que hay muchos que me van a colaborar por lo menos con 100 quetzales. Dios bendiga, hermano Luis, ya viene caminando en este momento. Yo le voy a invitar, meta su mano en su bolsa. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Luis. 500 quetzales, gracias. Ven aquí, hermano David. Yo lo voy a recibir y yo lo voy a entregar a usted. Gracias. 100 quetzales a nuestra hermana Tomasa. 500, hermano Luis. Los 100 que yo di. Hermana Tomasa trajo 100 quetzales. Muchas gracias. Porque de esa manera colaboramos. Gracias, hermano Oscar. Trajo 100 quetzales también. Porque de esa manera hacemos la obra del Señor. Gracias, 100 quetzales más. Gracias, hermana. Y yo estoy seguro que Dios está tocando su corazón. Dios le está diciendo: entrega tu ofrenda. Gracias, hermana, 100 quetzales más. Ahí viene nuestra hermana María Genara, 50 quetzales. Muy bien. Y de repente alguien está ahí luchando. Gracias, hermano Job, 100 quetzales más. De repente alguien está luchando. Saber, o martes, pero si Dios ya lo puso en su corazón, no se vaya sin esa bendición. Dios, hermana, 200 quetzales, gracias. Muchas gracias, hermana. 100 quetzales más. Gracias, mija, Dios la bendiga. 50 quetzales más. Muy bien. Yo sé que todavía hay algunos ahí que están ahí luchando y dicen: ¿será que voy a pasar a dejar mi ofrenda o no lo voy a hacer? Yo le quiero invitar el día de hoy para que lo haga. Dios, hermana,
Dios que te huichina. Hermana Santa con 50 quetzales más. ¿Habrá alguien más? 20 quetzales, 10 quetzales. Ahora sí, pase un momentito acá, hermano David. Traiga la ofrenda. No se vaya a ir sin que usted venga a entregar su ofrenda. Esto es trabajo en equipo, porque lo vamos a hacer entre todos. Quédese aquí en el centro, hermano David, porque lo vamos a hacer entre todos. Y si de repente alguien dice: yo no pasé a dejar mis 100 así un momento, pero lo voy a pasar a dejar ahorita, salga de su lugar. Vengan, hermanos, lo que Dios haya puesto en su corazón, traigan esa ofrenda en este momento. Es para la obra, es para realizar. Dios, hermana, Dios que te huichina. Muy bien, ahí está. Gracias, hermana Juana. Gracias, hermana Yolanda. Es para hacer la obra del Señor. Quédense de pie porque vamos a orar en este momento. Pasen los que tengan que pasar. Gracias, hermano Marcelo. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Vengan los que ya Dios puso en su corazón pasar a dejar su ofrenda. Vengan a dejarlo. Lo que Dios haya puesto en su corazón. Que el Señor le recompense, que el Señor le bendiga, que el Señor le pueda ministrar en una manera muy especial. Vamos a levantar nuestras manos. Esto es trabajo en equipo. Levanten sus manos, por favor. Pónganse de pie y vamos a levantar nuestras manos en este momento. Padre que estás en gloria, muchas gracias, amado Dios, porque el día de hoy, Señor, hemos compartido, Señor, tu palabra. El día de hoy, Señor, hemos hablado, Padre Santo, que debemos de trabajar, que debemos de servir en equipo. Y entre todos, Padre Santo, vamos a hacer la obra, Señor. Entre todos vamos a realizar, Señor, la obra que tú nos has encomendado. Aquellos que han traído, Señor, 500 quetzales, 100 quetzales, 50 quetzales, 20 quetzales, 10 quetzales, 5 quetzales. Señor, que tu gracia sobreabunde, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Muchas gracias, amado Padre. Muchas gracias, bendito Creador. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por su ofrenda. Gracias, hermano. Hace un momento, hermanos, y durante toda esta semana yo estuve leyendo varios fragmentos de este documento. Estuvimos mencionando a varias personas y varios de ellos ya no están con nosotros. Pero dije algo el día lunes, porque el día lunes presentamos a un bebé. Dije algo el día jueves, porque 2 jóvenes entregaron su vida al Señor. La iglesia tiene futuro. Quiero invitar a la pastora infantil para que venga. Y voy a invitar a algunos niños para que puedan estar con nosotros. Porque la iglesia y la historia no solamente la estamos haciendo los adultos, sino también lo están haciendo nuestros jóvenes y en esta noche en especial nuestros niños. Véngase, mija. Rosalinda, venga de este lado. Rosalinda es nuestra pastora infantil y ahí viene juntamente con Samuel. Yo quiero invitar a Anderson, no sé si quiera venir. Vi que estaba Bethany. ¿Sí? Si quiere venir. Muy bien. Yo quisiera invitar a hermano Toniel. Ahí está despierta la beba. Traigan a la beba. Es un acto de carácter especial. Muy bien, hermana, quisiera traer a su beba. Quisiera invitar a hermano Toniel. Ahí está despierta la beba. Traigan a la beba. Es un acto de carácter especial. Muy bien, si hay algunos niños más que quisieran venir, de los niños que quisieran venir, vengan, un momentito. Es un momentito. Porque nuestros niños están escribiendo ya la historia. Nuestros niños están escribiendo ya la historia. Hermano Herbert, ¿quisiera traer a su beba? Tráigala. Muy bien.
Péguense un poquito más acá para que salgan en la foto. Si pueden llamar a la pastora, hermanos consejeros, vénganse por favor. Hermano Marvin, venga, acompáñenos. Ayer estábamos hablando de usted. Le voy a invitar a que esté de pie. La semana, hace 15 días, presentamos a varios niños y alguien me dijo lo siguiente: pastor, ¿a poco ya empezó la cosecha de la cuarentena? Y yo le dije, no, todavía no. Va a ser en diciembre, enero, la gran cosecha, hermanos. La iglesia tiene futuro. ¿Quién de los niños va a ser mi sucesor? No lo sé. ¿Quién de los jóvenes va a ser mi sucesor? No lo sé. Pero de una cosa estoy seguro: la iglesia continuará. La iglesia seguirá hacia adelante. Hilary, venga. Vi a Germán. Germán, véngase. Que ese proyecto de construcción va a ser realidad por nosotros, todos los adultos, pero en especial por esta nueva generación de niños, de niñas que aman al Señor, que honran a Dios. Bueno, Julio, pongamos las velas, por favor, pongamos las velas. ¿Dónde están las velas? Vamos a darle gracias a Dios, pero no sin antes la pastora va a tener la pastora infantil va a tener hoy la oportunidad de apagar las velas. Los que todavía están sentados se pueden poner de pie, porque luego haremos una oración. Padres, sobre sus hombros hay una gran responsabilidad. Los que deben de continuar con la iglesia son nuestros niños. Y yo sí siento algo, hermanos, de verdad, un privilegio grande en mis hombros, pero también siento una gran responsabilidad. Hermanos consejeros de Coshom, acompáñenos. Vengan, por favor. Gracias, Dios. 74 años. Algunos de nosotros ni habíamos nacido, ni siquiera estábamos en planes. Pero Dios ha sido bueno. Quítese la mascarilla, mija. Y vamos a contar de 5 en 5 hasta llegar al 74. Y luego nuestra pastora infantil va a apagar las velas el día de hoy. Este es algo histórico, hermanos. Empecemos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 70, 71, 72, 73 y eso. Padre, muchas gracias. Alabado sea tu nombre, Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Palabras, Señor, no tenemos para decirte lo agradecido que estamos contigo, Dios. Aquí están nuestros niños. Aquí están nuestros niños, Dios, quienes seguirán, quienes continuarán, quienes harán la labor, Señor, que tú nos has encomendado. El día de hoy, Señor, en una sola voz te decimos a ti, Señor, muchas gracias, amado Dios.
por el amor, el favor y la misericordia, Dios, que tú nos has mostrado. Dios, gracias. Muchas gracias, amado Señor. Amén. Démosle el mejor aplauso al Señor, por favor, en este momento. Niños, que Dios los bendiga. Padres, madres de familia, que el Señor los bendiga. Consejeros, líderes, miembros en general, tenemos una gran responsabilidad. La iglesia debe de seguir, como diría el título de aquel libro, como ejército poderoso. Fuertes aplausos al Señor. Muchas gracias. Pueden regresar a su lugar, por favor. Gracias por este espacio. Y no se vaya a ir porque hay una porción de pastel para todos el día de hoy. Así que